Bueno, ¿cómo estás, Miguel? Un gusto, Miguel, qué placer. no, saludarte y saludarlos a todos, verlos. señor. Pues siempre lo escucho por radio. Muy bien, Por qué favor. grande. Uno de los fanas de Radio La Red, Miguel. Qué grande. Que me escribe, no solo ahora acá, en un buen momento, sino a la tarde, coincidiendo en algunas cosas o emocionándose con alguna historia. Sí, son muy humanos. Así que es hermoso tenerte acá. Bueno, Me no, fallaste, para mí. Pensé que venías de Blazer. No, viste, tiene el tacho. Ya no se viste entonces de Blazer, Daniel. No. Allá por el kilómetro 60. No. Pero acá en Capital siempre le Es vieron. muy largo, lo Combina el color de la chomba con el de la zapatilla. Totalmente. ¿Viste? Por lo general es blanco, colores muy pitucos. Está pendejado. Miguel. No, Miguel Marce es de las mejores personas que yo conocí en el fútbol, más allá de ser un jugador de los mejores de nuestra historia y un entrenador de lujo, un maestro, como personas de las mejores que ha dado el fútbol, por lo menos de los que se cruzó en mi camino. Sí, por eso somos habla un amigos. amigo, ¿no? Cuando nosotros le pegamos a los técnicos de ahora, mañana vamos a tener un modernoso de invitado. Después vamos a contar. Cuando le pegamos los de ahora, incluido Gallardo, estos tipos que hicieron historia, hicieron gloria, que fueron cracks como jugador, como técnico, y fundamentalmente que se ganaban el respeto de decir señor, del señor, cuando uno dice Brindisi, un señor, como me enseñó mi viejo Miguel. Este tipo, me acuerdo en giras, quilombo, Boca viste que es un quilombo y de vez en cuando puede salir campeón, pero el quilombo está asegurado. Entonces le preguntamos, por ejemplo, ¿y este jugador arregló? No sé, muchacho, ¿me aguantan un cachito? Vengan. Te hacía pasar a la habitación en Inglaterra, en gira, lo que fue, decir, aguanten un cachito. Escúchame, y llamaba al presidente o al representante y decía, escúchame, ¿cómo está? ¿Avanzamos o no avanzamos? Ah, ¿viaja mañana? Decía así, muchacho, aparentemente cerraron el acuerdo, está viajando. Lo que te estoy contando Sin es... misterios. Sin misterios, porque me parece que lo que importa después que el 8 juegue por la derecha, el 5 pegue patada, el 10 tire caño, y si vamos visitantes jugamos con 3 delanteros, y si vamos de local tenemos la posibilidad de poner un volante o algo, un mixto. Bueno, ante todo, muchas gracias. No, Lo que pasa que hubo algo que me ayudó mucho a descubrir que el periodista era un laburante, igual que los demás, que fue los años que estuve en Fox y viendo otro mundo, desde la cucaracha, todo lo que se mueve, la presión que maneja, la presión que tiene a verse las opiniones, las posturas. ¿Lo aprendiste recién ahí? No. Me ayudó porque mucho. te ayudó, Ya, pero... ya era muy normal que el punto de partida sea el respeto. Yo siempre digo, si yo te saludo, charlamos y todo, es decir, con respeto es muy difícil que me tires una piedra. Podemos no estar de acuerdo, ¿no? En un concepto, en una postura, pero eso no quita. Pero eso me llevó a darme cuenta y valorar lo difícil que es. Y a medida que van pasando los años, nosotros decimos, los entrenadores tienen presión, los jugadores tienen presión y los periodistas también tienen presión. Muchísima. Sí. Porque parece que, y a veces se escapa porque no te das cuenta y estás con el micrófono, esto y el otro, y por ahí después vienen consecuencias o tirones de oreja o enojos, de repente que se maneja o se puede llegar a mezclar la amistad con la responsabilidad del laburo que tiene cada uno. Vos sabés que yo, hoy, mira, a propósito de lo que sigo, hoy con un técnico campeón muy importante del mundo del fútbol, dijo, no, pero para mí, acordate que es un desastre, esto, pim, pom, pam, ya me veo, dice que en una final hace 4 goles y me tengo que callar la boca. Entonces yo me quedé callado y le digo, ¿y ahora nos entendés a nosotros? Que vos tenés que opinar de un solo jugador y nosotros tenemos que opinar de todos los equipos, y a su vez no nos queremos guardar algo si nos parece mal jugador o que resolvió mal, no nos queremos guardar la opinión, pero en cada opinión estás quedando como un ridículo si hace el gol el 9 y vos dijiste que no, la verdad que el 9 estaba jugando muy mal, pero multiplicarlo por 30 equipos y por 11 jugadores y por los suplentes, vos te tenés que ocupar solamente de tu equipo, de que el jugador, yo creo que era su opinión, ¿no? Digo, ¿te diste cuenta lo difícil que es la tarea del periodista? No.
para, primero, no traicionarse a sí mismo, no ser un tibio, de no decir absolutamente nada, pero no quedar como un ganso, Claro. porque vos criticaste a un jugador que después hizo el gol y ahora qué decimos. Entonces, bueno, tampoco nos victimicemos. Es una linda, hermosa profesión como la de ustedes, de jugador, de técnico, de este tipo de cosas, ¿no? Ya empezamos con los mensajes. ¿Ves que sos un gran tipo? José Beraldi, por favor, te pido mandarle a esa excelente persona de Miguel, un terrible jugador que también compartimos como técnico en Boquita. Para mí que el Tano es de Boca, el ¿no? Tano, Para mí es de Boca. es un poquito. Un poquito de Boca. Claudio Vivas dice lo mismo. Miguel Brindisi, que lo llevó a Atlas de Guadalajara. ¿Va de manager Claudio Vivas con uno de los candidatos Newell, me parece? ¿Ah, sí? Me pareció leer Con eso. el señor te tocó vivir la historia de Sí, nos tocó. el huracán en un Miami frente a Cienciano. Sí, claro. Sí. Claro, sí, Miguel. Claro. cuando La se noche agarró. que dormiste en una... ¿Sabés qué fue cuando estaba? ¿Cuándo fue que Fort se Lauderdale. No, ahora no. Ahora, en el No. Mundial de Clubes, fui a Fort Lauderdale. Ah, sí, fuiste. Fui al Sheraton de ese que habíamos estado nosotros. Digo, acá se cayó el árbol. Acá era una risa. Yo Marcelo, compartí la es habitación que con la Leto. cancha- Y vino un entendido en huracanes. Y si ustedes tienen que estar en la bañera. Si vos entrabas a la habitación, ¿no? Estábamos Leto y yo, cruzado con las gambas. Cuando venía el Leto, digo, ¿pero qué No hacemos? la sabía. ¿Cómo explicamos esto que estábamos en la bañera? Porque dice que la Pero bañera, no no sé. le habrás puesto caliente que te morías, ¿viste? Pero viste, te bajaba. escúchame, pero Miguel, ¿te acordás que se No, había ¿cómo no me voy a acordar? Se había acabado la comida. ¿Cómo? Porque no podía llegar a abastecer, no se podía abastecer. Fue refugio porque- después el hotel. Hubo Bueno, yo te iba gente a- que falleció. Yo te iba a contar una cosa. Broma. Miguel, yo ahí hago relación con Jorge Sitterpiller. Ah, mirá. Ojalá esté escuchando el hijo del recordado y querido Jorge. Representante tuyo, Sí, cómo no. ¿cuántos años? Muchos años. Y Bueno. hasta que falleció. Sí, estuvo- mirá, Jorge me lleva a la clínica Ravena, porque Jorge había bajado mucho de peso. Exactamente. Y entonces estábamos ahí, estoy hablando de un montón de cosas, me dijo, ¿cuándo voy? Y me llevó él a la clínica porque él había ido el método Ravena de las 150, 600 calorías por día, 1200 con... Te hemos acompañado ¿Te acordás? Pepe, a comer esos Qué feos. fea esa sopa, ¿no? Esos caldos horribles. Que teníamos que acompañarte, todos que tomar eso. El partido, que después quiero que cuente Miguel una anécdota. La anécdota te la cuento yo, muchachos, de la única Sí, manera que nos pueden exactamente. llegar es Contalo, con, Miguel. es con pelota quieta, ¿no? Sí, y el Miguel, zurdo ese que no me lo olvido más en mi vida. Casi de mitad de cancha, un poquito más adelante. Boca Cienciano. Claro. vos no vas a Y nombrar quién hizo la falta, yo lo nombro, ¿eh? Matellán. una falta tonta. Pero bueno, viste. Miguel, yo te sobre recuerdo todo, el tono, yo estaba atrás del banco, el tono. Muchachos, les reitero, la única manera no puede llegar a pelota quieta. No hagamos fule boludo. Porque Miguel dice alguna mala palabra, no acá porque es un señor. Miguel No, dice, sí. hagamos fule boludo. Entra Matellán, lo abraza antes de entrar. Aníbal, te pido por favor. Aníbal era un candidatazo, algún patadón. mucho temperamento, sí. pero fue justo ahí y la clavaron. No la tocó nadie. No. Esa pelota pasó, viste, lo más lindo que ese zurdo, si habíamos visto video y habíamos mostrado, y no hacer fule. Y ahí, viste que íbamos ganando, hizo el Sí, gol sí, Carlitos 1-0. Tevez, 1-0, después Caña pega un tiro en el travesaño, Una cancha y el árbitro Miguel, tenía que haber cancha sido amateur, con una cancha 8, amateur era. sí, La verdad que una cancha- En con ese- 8 jugadores, las patadas que pegaron ese día. Pero bueno, viste, no faltaba. Bueno, es más, y no se me caen los anillos. Hice no línea de 5, de 55, porque entró Matellán y teníamos 3 centrales, viste, y todos a defender porque un día Morete, amigo mío, me dice, son las copas que a lo mejor hasta ni la bajás del avión, pero son las que trascienden si no la ganás. Si la ganás, por ahí te lo olvidás en el avión. Viste, así en un partido, cuando es Boca, por ahí te lo olvidás. Y además dice era, si la Miguel, ganaste. era tu arranque. Sí. Porque era un arranque con el pie derecho, después Boca empata Pero- el partido y termina perdiendo por Perdemos penales. por penales, sí. Pero aparte tomamos todos los recaudos, nos fuimos como 2 o 3 días antes que el Cienciano para poder establecernos. Nos fuimos antes, creo que nos fuimos un miércoles, martes o miércoles. Y el partido al cual se jugaba un lunes. Sí, sí. ¿Se acuerdan que fue Sí, un sí, lunes claro, el día? Y bueno, vino todo, hasta el huracán que nos pasábamos horas
¿te acordás? Viendo el avión adentro de toda la tormenta y La pasaba. cancha del Inter Miami, Sí. donde está hoy actualmente, no la nueva que se va a hacer al lado del aeropuerto, es donde se jugó el partido. Mirá vos. ¿Sí? Es así, claro. Miguel, vamos a un repaso. Hasta cambiamos, porque Sí. estaban reservados otros lugares y Sí, cambiamos tenés por razón. ese hotel porque tenía la cancha ahí para no tener que trasladarnos. Es decir, de la logística estaba todo como correspondía para un equipo como Boca y lo que iba a jugar, pero bueno, terminó con los penales y no la pudimos ganar. Miguel, vamos al hoy de Boca. Pasa lo que pasó con Miguel Russo. Sí. Tiene un ayudante de campo de perfil bajo como Claudio Úbeda. Se tiene que hacer cargo. Se le destapa Paredes. Empieza a encontrar el equipo. El Changuito Ceballos, que el propio Miguel Russo lo tenía medio ahí cortito por algunas cosas. Se destapa esto. A veces el fútbol no... Viste que creo que Aymar dijo que el fútbol argentino está sobreanalizado. A veces no hay tanta explicación y a veces arranca algo y arranca un Boca que hoy termina primero. Y a veces tenés hasta la dosis de suerte de cosas que suceden. Yo me acuerdo que en la escuela con los entrenadores volvía el pibe Delgado en un nivel bárbaro, ¿no? En el sub-20 coincidimos que Sí, claro, estuvo sí, en un jugó bien. nivel el chiquito verdaderamente, y en Boca lo había hecho muy bien. Bataglia pasa la mitad de la cancha y equilibra con Paredes. Es como que Paredes juega con menos responsabilidad y más poder de creatividad y todo, aparte de la pibe corre pegada, atrás, el ¿viste? pibe me cierra atrás. Claro, ¿viste? Y entonces ya lo sacaron de la parte central. El pibe que lo está haciendo muy bien. Entonces, mi pregunta hacia los chicos que están por recibirse, le digo, bueno, ¿qué harían? Ahora, viste que jugaba de un lado Palacios y del otro Aguirre, ¿no? Claro. Por afuera. Sí, sí. Y entonces, ¿qué harían ustedes? Cuando llega un jugador de este nivel, ¿qué hacen? ¿Lo ponen? ¿A quién sacan? ¿Viste? Te preguntas, Sí, sí. ¿no? En las inquietudes. Entonces, llega un momento que uno me dice, ¿y usted qué haría? Lo pongo. ¿Y a quién sacás? Alguno. Menos Bataglia y Paredes, alguno. ¿Viste? Claro, y que después sucedía, vos cuando llega alguien y más que venís remando, como lo tuvo que remar, yo le decía a Martín recién, creo que el fondo de todo, y algo como una sensación anárquica, fue la noche de Huracán. El 1-0, que había sido el cambio de Merentiel y que, Sí. bueno, salió todas esas cosas que pasaron, y la postura de Miguel, que fue un crack en esa conferencia de prensa cuando dijo, esto lo tengo todo que es mi responsabilidad, dijo. Exactamente, y esto lo tengo que sacar adelante. Como había una fecha FIFA, tenía 2 semanas de trabajo. Y después, bueno, viste que vinieron resultados, creo que hizo bien el de Independiente Rivadavia, ese resultado ayudó, y después, bueno, suma de nuevo, ganan La Plata, el pibe Ceballos que entra, Claro, le explota. un fenómeno, el Changuito, claro, y se entran a encontrar. Vos tenés 2-9, necesitas a alguien que asista. No puede pasar solo por el pie de Paredes, ¿viste? Alguien a lo mejor del extremo. Habían jugadores que estaban en ese momento jugando que a lo mejor no estaban en el nivel o en la confianza que el Changuito tenía y el nivel a que llegó. Y hoy, ojo, que se convierte en candidato. De haber estado en un momento tan crítico en ese momento, porque, bueno, que la Libertadores, que la Sudamericana, ¿no? Con Sporting Cristal, con Alianza Lima. Alianza Lima. ¿no? El equipo de Pipo. Bueno, todas las cosas, cuando vos tenés esa barraca, viste que te viene todo al revés, como en la vida. Totalmente. Viste, llega un momento que te tenés que parar, analizar cómo me enfrío, para dónde agarro, qué hago, qué cambio, de qué me privo, qué sé yo, encontrar el camino. La biblioteca tiene 2 teorías. La de decir, hizo bien Miguel, de elegir morirse hasta donde le dio dentro de una cancha y con su profesión, y la que Miguel te tenías que haber ido antes, pero no con una cuestión de cómo dirigía. Primero, ¿de qué lado te pones?
y si te dolía, cuando por ahí Yo lo veías conociéndolo a Miguel levantar una sabía gamba que- y costarle ir a la conferencia o sentarse en un banquito. ¿Te dolía o decía, dale para adelante? Si vos decidiste morirte en una cancha, dale para adelante. Sin ninguna duda, porque era lo que él, y vi a dos. El otro, que fue Diego Maradona. Yo lo vi en la cancha de Huracán el día que le entregamos. El La de la plaqueta. ¿Te plaqueta. acuerdas? Un viernes. Fuimos juntos. Sí, sí. Fuimos juntos con Martín. Mi hijo tiene Huracán de Barcelona, fanático. Matías Huracán, Brindisi. mi hijo más chico, ¿no? Y había fundado, dice, lo que sería, viejo, sacar una foto con Diego, con la camiseta de Huracán de Barcelona, que esto, que lo otro, papá. Digo, pero en el entretiempo no se puede molestar a un entrenador en el entretiempo. Y fuimos Martín, dice, vamos, y fuimos con Martín. El fotógrafo. ¿Te acordás? Bueno, y mi hijo, obviamente, con su camiseta para que Diego se la firmara, sacarse una foto con esa camiseta. Entró el gallego Méndez, entró González, el otro ayudante, y Diego no venía. Adrián González, exacto. Y Diego no venía. Y como a los 5 minutos lo traían a Babucha, los dos morenos grandotes que lo auxiliaban a él, no podía levantar los escalones. Porque tenés toda la caminata del túnel hacia Claro. abajo y hacia arriba. Exactamente. Totalmente. Y después hacia arriba. Y después la otra fue cuando con el Mono Perotti en cancha de Boca, el día que Boca sale campeón, al También. final con Gimnasia, que ganan con gol de Carlos Tevez, lo vimos y se sabía, pero Diego lo había elegido, ¿viste? Se sabía cada uno y hay que respetárselo, ¿viste? Y con Miguel pasaba lo mismo, a mí no me extrañaba que Miguel haya elegido, obviamente que amaba a su familia como nada, todo, pero el fútbol. Y esto, y más de la escuela donde él se formó, ¿no? Esa dedicación, ese profesionalismo, y que si lo tenía que pagar con su vida, lo pagaban. Y así que no me extraña. Miguel, y qué linda esta charla con Miguel Brindisi. Y del otro lado está River. Uno que arrancó en Nacional de Montevideo y salió campeón como Gallardo. Se dedicó a ganar, le fue bien. Empezó en Copa Libertadores también. Y Dios no le encuentra la vuelta. Y gastó 70 palos. Y hoy antes prendía la radio y eran todos elogios. Hoy son todos garrote, palo. Con respeto, sin respeto. De todo este periodismo moderno, fuerte, hoy. ¿Y qué tiene que hacer Gallardo? Tiene que masticarla, tiene que aguantársela, tiene que intentar permanentemente. ¿Hasta cuándo un técnico dice la peleo y hasta cuándo dice por ahí hago mal? Se mutó el virus. Primero que tenés que ver es cómo lo podés combatir. ¿Qué se puede decir de Gallardo más que un entrenador exitosísimo que fue el que representó desde su propuesta dentro de un campo de juego al fútbol argentino, a nivel nacional, internacional, el gusto de la gente y todo? Y hoy le está tocando vivir la adversidad. Yo personalmente he vivido situaciones y cuando me parece que lo mejor que vos podés hacer es dar un paso al costado y que venga otro a continuar la tarea. Eso es cuando percibís que el jugador no te responde. No, más que ¿No te si sigue? claro, no llega, o que vos de repente sabés que a lo mejor desinflando un poco el clima que hay, Soltás. ¿viste? Sí, un paso al costado, nada más, vendrá otro. A mí me pasó en Boca, ¿viste? Y fui al vestuario y lo pueden decir los mismos muchachos. Sí, lo llamaste Ustedes- a MP y le dijiste, mirá que voy a renunciar. Ustedes no declaren nada, esta conferencia de prensa es mía. Señores, hasta aquí llegué, ni Mauricio sabía. claro, estaba Pedro. A Estábamos Crespi. con Pedro. Sí, Claro. pero también hay que decir, Miguel, y recuerdo porque salimos caminando por la cancha, cruzamos y vos te fuiste Exacto, en tu me fui auto a tu caminando. casa. Al tiempo, vos dijiste, me equivoqué. Ujú. Porque quizá
por ser tan buena gente, dijiste, acá tengo que poner una cabeza, pero tenía 88 días el ciclo. Era un ciclo que después terminó con la Copa Sudamericana y con Boca campeón. O sea, tranquilamente vos podías haber sido campeón. Pero por eso te digo, con Guillermo me une una relación, una amistad y todo. Lo más importante era cómo terminaba Boca. Boca terminó campeón, ¿viste? No estaba Miguel y estaba Guillermo, estaba el chino, ¿viste? Sí, a mí cuando estuve hablando, habían 2 entrenadores, era el chino u otro. Sí. Que estaba también en el club, estaba trabajando también en el club. Y sin embargo, sí, para adelante, porque a veces, y esto no tiene nada que ver con el caso de Gallardo, Gallardo sabrá y ya lo dijo y se tiene toda la confianza para ir adelante y tiene todo el crédito más que ganado, pero también, viste, llega un momento que a veces, porque el insulto o la cosa que de repente empiecen las dudas o algo. Y pero Miguel, no le funciona la defensa. Uh-huh. En medio campo sacó a los grandes, pero ahora tuvo que pedir, ahora volvió con Enzo Pérez. Borja, que era un delantero de selección, hoy es una máquina de errar. Bueno, después tiene lesionados. Los que trajo, ¿cómo va a pagar 13 palos por Castaño? Trajo a los de Talleres de Córdoba, Galarza Fonda y Portillo. Y cuando vos te das cuenta que no tenés ya que cambiar, porque pusiste pibe, pusiste grande, pusiste defensivo y pusiste ofensivo. ¿Ahí te das cuenta o no te das cuenta? ¿O siempre querés...? Sí, claro que te das cuenta. Vos te das cuenta. Te das cuenta cuando llegan en el primer tiempo, cuando termina un partido, si escuchas una declaración, el primer día de entrenamiento, la cara que trae, qué gesto hay, si haces un día de fútbol, cómo vienen las patadas, si hay cuentas pendientes, viste, vas percibiendo, sin ninguna duda. Vuelvo a repetir, no quiero comparar esto con lo de Gallardo. Gallardo sabrá y lo que es, cómo sacará. Ahora, hay una pregunta, por eso cuando dije mutó. ¿Quién ven más candidato para ser campeón, a Boca o a River hoy? Y Boca, parece más perfilado. ¿Viste? Ya está hace un mes atrás, 2 meses atrás. Sí, 2 meses atrás decíamos, pinta ¿Viste? para el tercer año sin Copa para Boca. Pero claro, pero bueno, y así está el fútbol hoy. Lo que pasa que es muy difícil. Ahora, Miguel, quédate en este punto de las relaciones. Hablamos con Marcelo en el comienzo del programa, contamos que Bielsa hoy es interpelado por los jugadores de Uruguay por un trato que no les gusta. Idiosincrasia y vos tenés un hijo psicólogo, tal vez generación de cristal. ¿Le puede estar pasando un poco a Gallardo esto? Que Gallardo tiene un trato de exigencia. Desde la exigencia antes a otra generación la sacó adelante y ahora puede ser que desde la exigencia a una nueva generación de futbolistas, tal vez más frágil o menos tolerante al rigor, no le consiga sacar nada. Lo importante de todo creo que no se contradice, porque fue exigente antes y es exigente ahora. Es verdad. ¿Viste? No cambia el su problema forma. cuando vos sos muy exigente es la billetera que tiene el que tiene que ser exigido. Claro. ¿Viste? Vos podés ser exigente, esto, el otro, y por ahí decís, tengo a Ronaldo, a Benzema, esto, el otro, y le decís, vos me tenés que correr el que sale, eso es la primera línea de presión, esto, el otro, y te dice, ¿qué presión? Le pasó con Benzema en Arabia. Bueno, por eso te digo. ¿Viste? Es decir, porque a vos te contrata por tu estilo, por tu forma, por el profesional que sos, pero después cuando lo lleva a cabo, lo que tienen que ejecutar, por ahí medio le resbala. Y antes les dolía, pero ahora que de repente tienen un caudal monetario de cartel, esto, el otro, no es heladera llena. Claro, ¿viste? Entonces, mirá, te iba a decir ahora que me decís esto, atención, porque vos, una cosa es tener plantel, gran plantel, pero por ahí no encontrás equipo. Y si no, fíjate los últimos campeones, quiénes son lo que hacen, ¿viste? Porque antes hablaste hambre, ¿no?
y el hambre, el deseo, no hablo del hambre de comida, del deseo, el de superarse, el de apuntar a Europa o algo, ese también hace que hagas el esfuerzo que sea, como lo hemos hecho todos. Y fíjate vos que yo me quedó mucho para poder exponer la actitud de Platense, lo que fueron esos muchachos, con su estilo. Después te puede gustar, no te puede gustar, viste, podés decir es un campeón verdaderamente justo, no lo es. Fue a jugar todos los partidos de visitante y sin embargo termina campeón, pero tenían una convicción los tipos, tenían y seguían a rajatabla, viste. Entonces, y vos de repente, esto pasó muchas veces, vos veías el plantel que teníamos, en el Mundial 74 de Alemania y era superior a cualquiera a lo mejor, pero nunca fuimos equipo. Y vos tenías el de 78, que fue equipo, con un estilo todo claro, un trabajo coordinado, que llevó años, la participación de todos los jugadores del interior, que no fue solamente algo político o para la tribuna, no, al contrario, muchos de ellos fueron titulares, fueron campeones del mundo, y lo mismo pasó en el 86. Recuerden cómo se llegó a clasificar y cómo se llegó en críticas al Mundial. Absolutamente. Y se pierde, viste, el primer partido, ¿no? Y se sale campeón del mundo. Había equipo, había compromiso. Vos cuando tenés eso. Ahora hoy está muy complejo, hoy está muy difícil cuando vieron que llegan jugadores y se cree. Ander Herrera es un jugador impresionante. Muñain era un jugador impresionante. Viste, llevan y les cuesta entrar en el ritmo, porque el fútbol argentino, viste, parece que no, pero es complicadísimo. Sí, si claro, vos llegás competitivo. Pero si llegás a ir para atrás, salvo Verón cuando vino de Europa, que fue un diferente total acá, todo Volvió el mundo joven le igual. costó. Volvió joven. Sí, pero igual le costó. Miguel, hablando, lo que no quiero que me cueste la relación con Salatino, porque me lo imagino con el pompón, está en Italia con la Copa Davis, me lo dejás presentar para hacerlo y lo dejamos ir a dormir. Y un que abrazo ahora de grande enorme. se va a dormir temprano, entonces, viste, con la diferencia ahora, no sé si en la época de años mozos tuya, con esos faroles y cuando te imaginas jugador de tenis, Salatino, ¿lo presentamos a Salatino que está en Italia? Dale. La Copa Davis, Argentina-Alemania, serie cuartos de final, se vive por Radio La Red. Con Guillermo Salatino. En Rodó, conseguís todos los productos y modelos Drean con los mejores descuentos y beneficios. Te esperamos en Rodó, Boedo 1050 y sucursales. Rodó presenta a Guillermo Salatino. Hola Guille, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va mi pie? Vos sabés que en el 81 vamos con Víctor Hugo a la cancha de Boca porque debutaba Maradona y vimos a otro que tenés al lado. Ahí te saluda. Hola, Salata, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, un gustazo, Mirko. Encantado. Gusto es mío. Un lujo que estés en la radio con nosotros. Día de emociones hoy, porque, bueno, se recordó a Nicky Bilic, que nos dejó hace unos días, el único campeón con 3 países distintos de Copa Davis, un yugoslavo, gran jugador, zurdo, pasó muchas veces por la Argentina, justamente con equipos campeones como Alemania, como Croacia y como Serbia. Él era croata, lo hizo desde el vamos a un tal Djokovic, a un tal Becker, a un tal Ljubicic, un genio del tenis, un gran tipo que quería mucho a los argentinos. En el año 83, sí, Vilas, Connors y Lendl cobraron garantías en Rotterdam y lo suspendieron nada más que a Vilas por 3 meses, y me dijo en Roma a la semana de la suspensión: es el final de Guillermo. ¿Por qué? Porque Vilas necesita jugar todos los días del año
y dejarlo 3 meses sin jugar es matarlo. Y no, vos sabés que no se recuperó más. Lo que sabía del tenis Nicky Pilic, bueno, hoy se lo recordó. Y también a Horacio Ceballos, que a los 40 años, ustedes hablaban de hambre, sigue con el mismo hambre que cuando empezó hace 15. El tipo es el número 5 del mundo y tiene 40 pirulos. Y en mayo, con 39, fue el número 1 del mundo. Así que era muy rica la charla que estaban teniendo y seguramente continuarán. Pero yo hablé con otro chico que debutó en Holanda, lo agarraron de sopletón, había estado como suplente alentando al equipo argentino y de golpe le dijeron tenés que ir a jugar. Entonces le pregunté qué resultó a Francisco Comesaña, un chico de un talento enorme, haber debutado en la Copa Davis. Escuchalo. ¿Qué sensación te quedó de tu debut en la Copa Davis en Groningen? Sí, fue un debut extraño, obviamente, porque justo había terminado, estábamos festejando con el equipo y después me toca salir a la cancha, fue medio rápido, no pude prepararlo quizá como quería, pero obviamente la pasé muy bien, lo disfruté. El hecho de llevar la bandera argentina es algo que soñaba de muy chico y la verdad que pude cumplir uno de mis sueños, uno de los que tengo con el tenis, así que obviamente es algo que lo disfruté mucho en ese momento y bueno, estar acá también es algo muy lindo. Gracias, Gómez. Gracias. En todos los planteles tiene que haber tipo como Comesaña, esos que están siempre con una sonrisa, que tienen buena onda, que todo está para bien, que es pum para arriba y tiene un talento fenomenal. Para el tenis de hoy le falta un poco de potencia, pero juega bárbaro y es un chico bárbaro. Y está acompañando mucho al equipo y es un suplente. Hoy es el tercer finalista. No va a jugar. Está confirmado que mañana Argentina, que debuta a la 1 de la tarde, va a jugar con Tommy Echeverry y Francisco Cerúndolo. Y ahí está como tercero Francisco Comesaña. Pero lo que quería significar es lo que es la alegría de un chico que tiene hambre, pero con una alegría bárbara y que se lo contagia al resto del equipo. Guille, a descansar que mañana tenemos día largo. Dale, abrazo grande. Abrazo, chao Miguel, un gusto. Chao Guille, un fuerte abrazo. En Rodó conseguís todos los productos y modelos Drean con los mejores descuentos y beneficios. Te esperamos en Rodó, Boedo 1050 y sucursales. Rodó presentó a Guillermo Salatino. Miguel, ¿qué pasó con los... Seguimos con Miguel Brindisi un ratito más. ¿Qué pasó que antes, cuando había un tiro libre, Boto tenía garra de piña con 2 o 3 compañeros porque uno le pegaba mejor que el otro? Y hoy es verdad, charlábamos con los chicos jóvenes de la producción y decíamos que hoy el tiro libre no le mete miedo a nadie, excepto a algunos especialistas, pero que me costaría encontrar ya, decir 3, 4 tipos que voy a decir, che, los tiros libres es un penal. Se dejó de trabajar, se perdió ese hábito, porque antes vos con quién te peleabas, cuando tiro libre. No, casi siempre en Huracán era Babington de la mitad, según. Si era frontal, ahí solamente nos poníamos de acuerdo según cómo ponían la barrera. Para que el lado que quedaba vacío, el del arquero, ahí uno u otro era el que pateaba. Pero si no, era para el perfil de cada uno de un lado, otro del otro, nunca tuvimos problema. Y bueno, con Diego iba a ser la barrera suplente, que iba a hacer, me iba a poner a negociar con Diego, ¿viste? Pero sí, es verdad, vos jugabas y había un tiro libre para River y estaba el Beto Alonso y no sabías qué hacer. Por ejemplo, cuando pasa el famoso partido, el penúltimo del año 81 allá contra Rosario Central, con Jorge García, que le pegaba la pelota, claro, hizo un montón. Bueno, nos pasamos toda la semana entrenando para saltar, ¿viste? Y saltar para adelante, cosa de que de repente nos pegara la cabeza, es decir, un salto que todavía provocara más. Fue la primera vez que le pegó por abajo y nos hizo el gol, ¿viste? Pero había, cada uno tenía un especialista. Se perdieron los especialistas, me parece. Sí, o las distancias eran más correctas. Sí, hoy, ¿viste? Hoy no sé por qué no hay más aerosol.
para que de repente, viste, el que es pillo, viste, quede expuesto si se adelanta. Miguel, te pregunto por dos nombres propios, arranco Sí. por uno que tuvo que ver con tu carrera porque lo dirigiste en Racing. Sí. El otro día le decía a Paredes y a Merentiel que uno había visto de afuera que había una persona que estaba como líder, un liderazgo heredado, pero que de alguna manera ese liderazgo se fue haciendo consensuadamente con los jugadores. Creo que Úbeda ayudó a los jugadores y los jugadores ayudaron a Úbeda. Y en tal caso veía algo parecido a lo que se gestó en un inicio con Scaloni, y Paredes admitió que veía gestos en Úbeda que tenían que ver con la conducción que también tenía Scaloni, salvando la distancia, por supuesto. Vos lo tuviste a Claudio en Racing. Claudio siempre fue un tipo equilibrado, siempre supiste que iba a ser entrenador, siempre le viste cosas como la que estamos viendo hoy. Es el mismo Claudio que tuve de jugador a la hora de opinar, ya sea en un triunfo, en una derrota, si la cosa venía bien, si no venía bien. Él nunca levantó el tono, era un tipo con una gran personalidad dentro de la cancha cuando jugaba y tenía un liderazgo de respeto, ¿viste? Un respeto ganado. Lo dijo Diego Latorre, eso, que se encontró con una sorpresa. Sí, como y es líder en Racing. el mismo tipo. ¿Vos le hiciste capitán? Después fue capitán, sí, porque tenía liderazgo y tenía el respeto necesario para dirigirse a un árbitro, que a veces el hecho de la capitanía no te da margen para sobrepasarte, al contrario. Y del referí, si el capitán va y tiene la capacidad del respeto, viste, va a tener un diálogo. O sea, no te sorprende andar como entrenador de Boca. No, en absoluto. Son de esa clase de jugadores que sabés que el día que dejan continuarán después siendo entrenadores. Viste, bueno, con Gustavo Costa pasó lo mismo, viste. Lo que pasa que hay muchos jugadores que por una u otra cosa después a lo mejor no continúan, no se vuelcan a las divisiones inferiores, a la representación, según, viste, pero si vos me decís, este tipo que tuve, era imposible que no fuera entrenador. Mismo Carlos Tevez, el liderazgo que tenía dentro de la cancha. Carlito, siendo un pibe, tenía una opinión y que se respetaba, viste, y no me extraña que estén trabajando un montón de muchachos a través de los años que pude haber trabajado. Y el segundo nombre propio, muchas veces es difícil encontrar un futbolista que cambie un equipo, mucho más en el fútbol argentino, que es difícil, pero hay casos. Vos mencionaste a Verón hace un ratito, pero hay otros ejemplos, y yo creo que Paredes ha cambiado el andar de Boca. Contame qué ves de Paredes, si es así, y en todo caso, ¿con qué futbolista lo podés comparar de tu época? Bueno, hablando por ahí, voy a retocar el tema anterior al poner este ejemplo. Porque hablábamos que la billetera, que viste que si el hambre y todo. Tenemos tantos ejemplos en la selección nacional de sencillez, de humildad, de convicción, de asegurarle al que va a la cancha que va a pasar una noche feliz, que se siente representado, sabe, hasta hace planes para después del partido, desde la previa, para después. El que puede se come un pancho y el que no ir a un restaurante con la familia y todo. Todo eso te lo regalan ellos del rectángulo. Después cuando llegan a equipos, a sus equipos, ese liderazgo primero y principal, ya la llegada gana un respeto. Y después, yo no lo veo, pero debe ser el primero en la fila, el primero en llegar, el primero en aconsejar. Ahí yo escuché que se reúne en su casa con asado para los pibes, los guía, esto, el otro. Entonces vos decís, pucha, trajimos un diferente que nos cambió, porque Boca antes no lastimaba con su pelota detenida. Hoy ya sea de costado, frontal, de córner, de lo que fuera, lastima. ¿Cuántos goles hizo de cabeza por la pegada de él? ¿Cuánta pelota en profundidad? El mejor estilo de los enganches, que ya un poquito mal y no existen más. Los enganches, lo que es este pibe, está con una pegada. Y llegó, y a la gente, vos del rectángulo, o al menos soy un convencido, o atrapás o expulsás.
¿viste? Y este pibe está llevando desde el rectángulo, con su entrega y contagio al resto, a atrapar al hincha. Porque convengamos algo, hubieron situaciones, yo nunca había visto al hincha de Boca llegar al límite de un insulto masivo. Sí, claro. ¿Viste? Hubieron cosas que fueron muy fuertes y se revirtieron. Obviamente lo tuvieron que acompañar sus compañeros, pero creo que fue el punto del partido para el gran cambio y que esto cada vez se va generando más. Miguel, yo te Sí. quiero llevar, quedan menos de 8 meses para el Mundial y te Sí. quiero preguntar qué opinás de Scaloni, cómo lo estás viendo al técnico y si tenés la expectativa de que Argentina vaya por el primer bicampeonato mundial de la historia. Sí, claro, más allá que el deseo, la expectativa, pero porque demuestran con qué. Viste, hoy de repente a nivel internacional, después no sé cómo será el sorteo, si se cruzan o qué. Más que con Francia, una final la veo con España. Mirá. Viste, porque tienen un estilo muy parecido. Y este chico Scaloni ha dignificado esta profesión de una forma, viste, porque convengamos que desde que empezó, pero no solo Scaloni, todos los que lo acompañan, acá hay un trabajo muy coherente, más allá de que porque esa confianza él se la ganó, pero después aparecieron jugadores que jugaban en Europa, viste, si arrancás desde el Dibu, Sí, que claro. lo que es el Dibu, siempre jugaban lo de Boca o lo de River, lo de acá, era muy difícil que llegaran, y un sinfín de jugadores, y siguen siendo, y ahora se viene percibiendo ese recambio, viste, porque va a llegar un momento que hay un tiempo cumplido de algunos de los Sí, lo que fue Di María, Claro, pero Otamendi bueno. su último mundial ahora que va a jugar. Pero qué bueno que pasaron todas estas cosas, porque, y a ver si podemos aprender un poco también nosotros como ciudadanos o como fanáticos del fútbol y todo, y algún día dedicarnos un poco más al análisis. Acá hubieron jugadores, tanto Mascherano como cualquier otro de los muchachos de esa camada, el Pipita, todo lo que... se fueron como perdedores. 2 finales de América por penales perdieron. En alargue, la final del mundo. No existía el VAR, porque si existía el VAR, afuera el arquero y penal para Argentina. La patada que le pegaron a Pipita. Y menos mal que después vinieron los logros. Los jugadores siguen siendo los mismos. El ánimo de ellos estaba destruido porque era una injusticia cómo se los estaba tratando a ellos o cómo reaccionaba la gente. Y vos decís, 2 copas ganadas, las Copa América, un campeonato del mundo. Son 6 finales consecutivas. ¿Viste? Es una locura. Sí. Es una locura. No se puede ganar todo y lo que se gana hay que disfrutarlo. No, pero de qué forma ganás y de qué forma perdés también dignifica. Además, ¿viste? Claro. Te duele, Obvio. pero bueno. Pero a ver, analizame, llegué a la final con Alemania, tiempo extra, hubo un penal que no te lo cobraron, lo que fueran, las otras las perdiste por penales, las copas. Gracias a Dios que eso se revirtió y fueron ellos mismos. Desde su ánimo, desde su profesionalismo, y tenés un líder silencioso que lo lleva. Uno es el entrenador y el otro es el Super 10. Totalmente. ¿Viste? Miguel, qué lindo, viste, recién hablabas de esto, qué lindo que nos tomemos, que podamos en este programa de 3 horas por día, tirar el freno de mano y darle una charla futbolera ante tanto despelote, si fue mano, si el arbitraje, si lo benefició, si lo perjudicó, si esto, si es la violencia y esto. Y para nosotros siempre es un gusto que cuando te convocamos a charlar de fútbol, lo primero que decís es un sí. Yo te quiero agradecer de corazón que hayas venido hasta ahorita a charlar de fútbol con nosotros. No, en al la contrario, vos sabés que para mí es un placer, les agradezco a ustedes. Te queremos pedir disculpas por Arévalo, te queremos pedir disculpas. ¿No?
Qué lindo. Por Matías Martínez y su último tiempo en Independiente. Totalmente. Por favor, No viví la del 94. Lindo saludo a tus hijos. Ojo. No. En otro programa. Claro. Ojo lo que vas a De preguntar. memoria me lo acuerdo. Cravioto, Sí, Rochen, sí, señor. Cerrizuela Ríos. Cerrizuela, Caña, arrancó Perico el Pérez, polaco. Gustavo López, Garnero. Flaquito. No, perdón. Gracias. Hubo un momento que apareció un triple 5. Sí, señor. Me Apareció costaron 10 fechas. Caña, Perico. Cassini, Perico, Garnero, Gustavo López y de pie. No, Usuriaga y Rambert. te explico. Qué increíble que un hincha de Arsenal No, Sí. pero se acuerde de le memoria queda ese cerca equipo. también Claro. la cancha. Claro. Queda cerca, queda bueno, cerca. y el presidente Y el loco tenía los Islas dos, al arco, ¿no? y el dueño de Arsenal tenía los dos colores Claro, también. exactamente, es ¿Viste? así. Pero bueno, También. me costó 10, porque no perdí. 10 fechas. 10 fechas. Y yo creo que el disparador para que ese equipo pudiera llevar adelante todo fue con la vuelta de Gustavo López. Claro. Cuando viene Gustavo, porque los titulares eran Parodi y Gareca, aparece Usuriaga, y antes me refería yo a veces también, cuando ustedes me habían preguntado, a tener ese toque de suerte. Cuando decíamos, bueno, no se vio en la disyuntiva el entrenador de Boca si sacaba a Bataglia o lo bajaba, si sacaba a Di Lolo, si salía Aguirre, si salía Palacio. No lo tuvo porque lamentablemente hubo una lesión, que fue la de Bataglia, y entró el pibe, ¿viste? Y a mí me pasó con Usuriaga, y se deben acordar. Íbamos ganando 1-0, un gol que se le escapó al Mono Burgos y todo, pero estaba el estadio, un puteómetro había, íbamos ganando porque jugábamos mal. Y al Palomo y al que lo ponía, me estaban insultando y ya se hacía insostenible. Y estaba Parodi calentando, porque Parodi cada vez que entraba hacía goles, 1 o 2 goles. Hemos llegado a estar un día 2 goles abajo con Platense. Empató. Yo me quedaba y solo 2 goles. Solo 2 goles. Sí, bueno. La doble visera, pero de casualidad. Exacto. Vos no sé si te acordás de ese partido. Me estaban puteando, pero mal. Y Parodi no podía entrar, no se paraba el partido. Y hace una jugada el Palomo que engancha para acá, para allá, de zurda, la mete al ángulo. Digo, es el momento de sacarlo justo. Para, Usuriaga. Todo el mundo 2-0 nosotros. Después la rompió Usuriaga. Qué lindo recuerdo. Viste, claro, también necesitas esa dosis, más allá de que ese equipo después apareció, después llega a la final también con Boca, claro, con Huracán, y después la Supercopa con Boca, después la Recopa Sudamericana con el Vélez de Bianchi también en Tokio, viste. Ese equipo ya conocía la partitura, pero cuando entró Gustavo, viste, fue desequilibrante, contagió más a Garnero. Ya jugábamos nosotros casi con una línea de 3 y casi 2. Hasta las 21, un buen momento por Radio La Red.